Desde su deslumbrante ascenso a la fama hasta su trágica caída, la historia de Marilyn Monroe es un reflejo de la complejidad de la fama y el precio que se paga por ser una leyenda. Cómo una joven soñadora se convirtió en el ícono más grande de Hollywood solo para perderse en las sombras de su propio éxito. Hola, yo soy Harbin y sean bienvenidos a Las Voces de Hollywood. Hoy exploraremos los momentos claves que definieron la vida de Marilyn Monroe, los secretos que ocultaba detrás de su encantadora sonrisa y las luchas que la llevaron a convertirse en un símbolo de la fragilidad de la fama. Norma Jane Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Su madre, Gladys Pearl Baker, quien de soltera se apellidaba Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, en México, hija de una familia pobre del Medio Oeste que emigró a California a principios del siglo XX. La madre de la pequeña Norma se casó muy joven, con tan solo 15 años, y su marido, John Newton Baker, quien era 9 años mayor que ella, resultó siendo un hombre sumamente agresivo y abusivo. Sin embargo, el matrimonio tuvo dos hijos, Robert Kermit Baker, nacido el 16 de enero de 1918, y Berenice Baker Miracle, nacida el 30 de julio de 1919. En 1923, Gladys se divorcia de John, obteniendo la custodia exclusiva de sus hijos. Sin embargo, poco después, John secuestra a los niños y se los lleva a su natal Kentucky, donde años después, tras varias luchas, el primogénito de la pareja, Robert, muere trágicamente con tan solo 15 años de edad, el 16 de agosto de 1933, a causa de una insuficiencia renal provocada por una tuberculosis de la que sufría. Después de divorciarse, Gladys trabajó como una contadora de negativos de película en el Consolidated Film Industries y en 1924 volvió a contraer nupcias con Martin Edward Mortensen, pero se separaron unos meses después y se divorciaron legalmente tan solo 4 años después, en 1928. De esta relación nacería la que décadas después se convertiría en la diva más recordada de la historia, o eso se cree, pues en 2022 exámenes de ADN apuntaron a que el padre de Norma fue Charles Stanley Gifford, que no era más que un compañero de trabajo con quien Gladys tuvo una aventura cerca de 1925. La verdad es que Gladys no estaba económicamente estable para tener una nueva hija y era una mujer con una suma inestabilidad mental. De hecho, la pequeña Norma no fue informada de que tenía una hermana mayor, como lo era Berenice, sino hasta que cumplió los 12 años y solo la conoció cuando ya era una mujer adulta. En los primeros años de vida de Norma, esta fue relativamente feliz. Fue dejada al cuidado de una pareja de cristianos evangélicos llamados Albert e Ida Bollender, quienes la cuidaban mientras Gladys buscaba un trabajo. Era visitada por su madre los fines de semana y en 1933, tras recibir la noticia de la muerte de su primer hijo, Gladys compró una pequeña casa en Hollywood a base de préstamos y se mudó ahí con Norma cuando ésta tenía tan solo 7 años de edad. Ya en Hollywood, la pequeña Norma se vio rodeada del espectro del cine de oro, dominado por esas glamurosas actrices de la época, como por ejemplo lo fueron Greta Garbo y Jean Harlow. Fue así que su camino al estrellato comenzó a marcarse por este gusto. Incluso la misma Norma declaró una vez, y abro comillas: "No me gustaba el mundo que me rodeaba porque era un poco lúgubre. Cuando escuché que esto era actuar, dije, esto es lo que quiero ser". Algunas de mis familias de acogida solían enviarme al cine para sacarme de casa, y allí me sentaba todo el día, hasta bien de entrada la noche, allí delante de una pantalla tan grande y yo siendo una niña tan pequeña, completamente sola, y me encantó. Cierro comillas. Bueno, ¿casas de acogida? Sí. En 1934, Gladys tuvo un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, algo que se veía venir. Después de un tiempo de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano y así pasó el resto de su vida, entrando y saliendo de hospitales donde casi no tenía contacto con Norma. A causa de esto, la niña pasó al cuidado de Grace Goddard, una amiga personal de su madre. En 1935 se quedó un tiempo con Grace y con su esposo Erwin Dodd Goddard, y luego con otras 2 familias. Pero en septiembre de ese mismo año fue llevada por Grace, quien ya no podía cuidarla, a un orfanato, lugar donde se desarrollarían gran parte de sus traumas e inseguridades, pues aunque el lugar era descrito como una institución modelo, ella se sintió abandonada. En 1936, animada por el orfanato, Grace se volvió tutora legal de Norma, pero la niña no salió del orfanato sino hasta un año después, en 1937. Vivió con los Goddard solo unos meses, tiempo suficiente para ser abusada por Erwin, razón por la que dejó de vivir con la pareja.
Vivió con otras familias de paso y volvió a ser abusada con tan solo 12 años de edad. En 1938 se mudó con la tía de Grace, Anna Lower, y fue inscrita en la escuela secundaria Emerson. Sinceramente, era una estudiante mediocre, aunque destacó mucho en la escritura y el periódico de la escuela. Lower tenía una salud delicada al ser una mujer mayor. Norma volvió a vivir con los Goddard en Van Nuys en 1941 y en 1942 Erwin se trasladó a Virginia Occidental por cosas del trabajo. Sin embargo, las leyes infantiles de aquel entonces no le permitían ser llevada fuera del estado, y Norma era una mujer muy inteligente y decidida. Al no querer volver al orfanato, se casó con el hijo de sus vecinos James Dougherty como solución el 19 de junio de 1942 a los 16 años de edad. Dougherty tenía 21 años. Rápidamente se dio cuenta de que ella no coincidía con su marido y años más tarde declaró que estaba muriendo de aburrimiento durante el matrimonio. En 1943, Dougherty se alistó para la Marina Mercante y se mudó con ella a la isla de Santa Catalina. En 1944, cuando Dougherty fue enviado al Pacífico, donde pasó la mayoría del tiempo con los años siguientes, Norma se mudó con sus suegros y comenzó a trabajar en una fábrica de municiones en Van Nuys, llamada Radio Plane Company. Ahí conoció a David Conover, un fotógrafo que buscaba trabajadoras jóvenes para levantar los ánimos del ejército de los Estados Unidos, aunque las fotos que le fueron tomadas a Marilyn o a Norma nunca fueron utilizadas. En 1945 dejó de trabajar en la fábrica, se mudó por sí misma y, desafiando a su esposo, firmó un contrato con Blue Book, una agencia de modelos, y en agosto de ese año, sin embargo, la agencia solo la hacía aparecer en anuncios y revistas para hombres, puesto que consideraban que su contenido era mucho más atractivo para el formato pin-up que para el de alta costura. No contenta con esto, por supuesto, se alisó el cabello y se lo tiñó del rubio que todos conocemos para ser más rentable y característica, cosas que solo sobresalían en símbolos de sexualidad y sensualidad más notorios en la época. Y así, sorpresivamente, en 1946 ya había aparecido en más de 33 portadas de revistas, haciéndose conocer con el seudónimo de Jane Norman. Ese mismo año firmó un contrato con la agencia actoral y tras unas entrevistas fallidas con Paramount Pictures, conoció a Ben Lyon, un ejecutivo de 20th Century Fox, que le hizo una prueba en pantalla y con esto consiguió un contrato estándar por solo 6 meses, con el único objetivo de que no firmara con algún estudio rival. Fue durante este tiempo que fue elegido su nombre artístico. El ponerle Marilyn fue idea de Lyon, porque le recordaba a una estrella de Broadway llamada Marilyn Midler, y Monroe lo eligió ella por el apellido de soltera de su madre. Así nació el nombre de una leyenda. Ese año se divorció de Dougherty, que estaba en contra de su carrera. Su contrato fue renovado en febrero de 1947, empezando a ganar pequeños papeles, mayormente secundarios, en cintas como Dangerous Years de 1947. 6 more all-day Sundays. Look, there's Evie. Hi, Evie. Hi, small change. Hey, wait. I got money tonight. Am I going to see you later? I'm not too tired. But, Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. Come on, Gene, let's not keep Danny waiting. Y Scuba Who, Scuba Hey, de 1948. You leave her alone. Temper. Bother me. Hey, quit showing off, Rat. I'm not gonna stand for that. That's so. Listen, Snug Domini, you may own them mules, but you don't own me. Look, Rad. The way they fight, you'd think they's married. Where you going, Rad? Hey, Rad, come on back. Ella estaba decidida a triunfar, y aunque Fox no volvió a renovar su contrato, en ese mismo año de 1948 consiguió un nuevo contrato con Columbia Pictures, donde llegó a trabajar en otras pequeñas obras, como Ladies of the Chorus, de 1948, en el que obtuvo su primer protagónico. A tale of woe. Every baby needs a daddy to keep her worry-free. Every baby needs a daddy, but where's the one for me? Rich or poor, I don't care who. If he hasn't got $1 million, then a half will do. Every baby needs a daddy. Could my daddy be you?
Para inicios de la década de 1950, Marilyn ya había ganado campo y reconocimiento en la industria por algunos proyectos filmados durante los últimos años de los 40, con popularidad moderada por supuesto, y en 1952 desató un pequeño escándalo al afirmar haber posado para una revista de desnudos en 1949, y respondiendo a una pregunta sobre qué se ponía para dormir, con una simple frase de «Solo 2 gotas de Chanel número 5». Ese mismo año, en 1952, tuvo un romance muy publicitado con la estrella retirada de béisbol de los New York Yankees, Joey DiMaggio, uno de los deportistas más aclamados de esta época. Fue también esta una estrategia que la hizo facturar en aumento, pues al público empezaron a interesarles más sus películas, y en respuesta a esto, se casó con DiMaggio. En este tiempo, Monroe solía tener algunos papeles de rubia tonta e inocente, algo que ella no era en lo absoluto, pero sí sabía una cosa. Era una mujer atractiva y sensual, y esta era una herramienta que usaba de forma magistral, tomando algunos rasgos de sus personajes y llevándolos a su vida personal, agregando un toque de iconicidad a su faceta artística. En 1953 protagonizó junto a Jane Russell el clásico de Los caballeros las prefieren rubias, una de sus actuaciones más recordadas y que ha inspirado a grandes artistas a lo largo del tiempo, destacando su interpretación de la pieza de Diamonds Are a Girl's Best Friend, donde utiliza un vestido en tono fucsia que ha marcado la historia del cine. Spencer, Jules, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. A pesar de todo este deslumbrante mundo, Marilyn tenía una compleja vida personal, llena de líos y estrés, el peso de ser una estrella y cargar con un matrimonio tóxico. Marilyn y DiMaggio se casaron en 1954, tras 2 años de noviazgo. Sin embargo, en 1955, Marilyn firmaría la escena más icónica del cine en la película The 7-Year Itch de 1955, donde consecuentemente su vestido en una de las escenas se levanta por una corriente de aire que sale de una ventilación en una acera. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Esta escena enfureció a DiMaggio, quien la golpeó una vez que llegó a casa. Sin perder tiempo, Marilyn solicitó el divorcio exitosamente ese mismo año. Tras relaciones complicadas, uso de pastillas, estrés, mal manejo laboral y muchas cosas más en la vida de la diva, a principios de los años 60, Marilyn luchaba consigo misma, intentando levantarse como tantas veces lo había hecho ya. Para aquel entonces, un rumor sobre un noviazgo secreto con el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, John F. Kennedy, y su hermano Robert Kennedy, incluso un embarazo, la tenían en el ojo público una vez más, lo que solo empeoraba su estrés y ajetreo mental. Finalmente, durante la madrugada del 4 de agosto de 1962, Eunice Murray, la ama de llaves de Monroe, quien estaba pasando la noche con ella en la casa de Los Ángeles, se levantó a eso de las 3 a.m. y notó que las luces de su habitación permanecían encendidas. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Pese a ser la ama de llaves, tampoco pudo abrir la puerta, y fue así que llamó al psiquiatra de Marilyn, el doctor Ralph Grison, quien llegó poco después e irrumpió en el dormitorio por la ventana para encontrar a Marilyn muerta en la cama. El médico de Monroe, Hyman Edelberg, llegó a eso de las 3:50 am y la declaró muerta en el lugar. La habitación estaba impecable y prolija. Extraño, ya que Marilyn era muy desordenada. No se encontraron barbitúricos, pastillas o similares, y estaba completamente desnuda, de costado, cubierta por una sábana y con las manos caídas hacia abajo cerca del teléfono. Pero al parecer, el cuerpo fue movido, ya que el rigor mortis y otros signos señalaban que había muerto de espaldas y boca arriba. La lavadora estaba encendida, las sábanas habían sido cambiadas. Antes de que llegara la policía, Eunice Murray limpió la habitación a fondo. El cuerpo tenía moretones y señales de golpes. El diario personal de Monroe, guardado en una caja bajo llave, y la agencia telefónica desaparecieron. Sin duda, la escena de la muerte fue alterada.
En 1985, Eunice Murray fue entrevistada por el ejecutivo de la CBS, Ted Laudred, y el periodista Anthony Summers para el documental Say Goodbye to the President. La mujer contó por enésima vez la historia, pero de pronto, luego de que terminada la grabación, dijo enojada: "A mi edad tengo que seguir tapando todo esto". Y contó que ese día, en la casa, estuvo Robert Kennedy cuando Marilyn estaba viva y pidió una ambulancia. Cerró el relato de modo más sugestivo. Los dos discutieron muy fuerte y la situación se puso tan difícil que los guardaespaldas de Kennedy tuvieron que protegerlo. Hasta ahora, cada teoría es solo eso, una simple teoría. Sin embargo, son muchas las incógnitas que se esconden detrás del fallecimiento de la diva. Lo que sí está realmente claro es que Marilyn siempre será una inspiración de resiliencia para muchos. Ha inspirado a grandes artistas a lo largo de la historia, como por ejemplo, una de las indudables reinas del rock, Debbie Harry, vocalista de la banda Blondie, muy famosa durante los años 70s y 80s, que lleva este nombre por el cabello rubio platinado de la cantante. Debbie misma confesaría que este color de cabello lo inspiró de Monroe y que cuando era tan solo una niña le gustaba imaginar que Marilyn era su madre, pues al igual que ella, había pasado por hogares de pasos y orfanatos de pequeña, pues su madre no se sintió lista para cuidar de ella. Así también como Madonna, la tan aclamada reina del pop, que a su vez se inspiró de Debbie y que en 1984 le rindió tributo a Marilyn en su afamada canción Material Girl, que la inmortalizaría como una leyenda del pop. Sin duda alguna, Marilyn fue una mujer que marcó la historia de millones de personas y ayudó a la formación de grandes estrellas, demostrando su valía a través del tiempo y cómo una cara bonita y una voz tan delicada significaban mucho más de lo que se veía en pantalla. Ella era Norma, pero para el mundo siempre será la inmortal Marilyn Monroe. Si te gustó este video, me ayudarías mucho dando un like y suscribiéndote para que YouTube te avise cada que se sube un nuevo video al canal. Este es el primer video del canal, por cierto, y espero de corazón que te haya gustado. Nos vemos la próxima vez para escuchar de nuevo a las voces de Hollywood. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.